Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más del Taller Musical Radiónica. Esta semana, nuestra primera semana al aire, hemos tratado diferentes temas como la construcción de acordes mayores, lo que es la construcción de la escala mayor. También hemos tenido consejos de producción para todos los que están metidos en este mundo de la creación musical y también una clase de apreciación musical. Hoy, para cerrar la semana, tenemos un tema muy interesante que yo creo que le va a llamar mucho la atención a la gente que le gusta escribir. Vamos a hablar de la escritura de canciones, de la composición lírica en la música. Y para eso tengo a un invitado muy especial desde la ciudad de Cali, David López de David y La Facha. David, bienvenido al Taller Musical Radiónica. Muchas gracias por responder a este llamado. Eduardo, muchas gracias por la invitación. Un abrazo virtual grandísimo y un saludo muy especial a toda la gente que hoy nos está viendo a través de aquí de Radiónica, en este taller musical Radiónica sobre composición y escritura de letras en canciones. En serio, es un honor para mí, en nombre de David y La Facha, estar aquí, pues hablando de esto con vos. Qué chévere. David, antes de entrar en materia, antes de entrar a hablar sobre lo que es la composición de canciones, te quiero preguntar, ¿cómo está el asunto por allá en Cali? ¿Qué está pasando? ¿Está todo muy quieto? También sé que desde la Fuente de Soda han hecho un trabajo de gestión cultural muy importante para la ciudad de Cali. ¿Qué ha pasado con todo eso en estos días de cuarentena? Bueno, primero manteniéndonos en casa, en este aislamiento preventivo obligatorio, pues muy responsables, haciendo lo que se debe para replantearnos, repensarnos y ser mejores seres humanos. Con La Fuente de Soda vivimos 5 años, 500 bandas de música independiente que pasaron por la casa. Es tiempo de repensarnos y volver el tema un poco más virtual, justo ahora que se está dando toda esta oportunidad y retos pues para estar mejor. Y bueno, aquí hay varias iniciativas en la ciudad que están haciendo cosas como Numeral la Música Cura, la Secretaría y varias iniciativas artísticas como mostrando que con el arte podemos seguir adelante y que vamos a volvernos a ver para darnos muchos abrazos. Así es. David, ya entrando un poco en lo que es el tema de nuestro taller musical de hoy, ¿en qué momento decidiste empezar a componer canciones? ¿Qué fue lo que te llevó a hacerlo? ¿Cómo fueron esas primeras letras a veces como que se quedan en el olvido y después de muchos años uno vuelve a ellas? ¿O canciones que desde el principio nacieron siendo importantes, ya sea para tus proyectos musicales o para lo que es David y La Facha hoy? Pues mucho de esto y de esa pasión por escribir nació en el momento en el que estaba cantando en los bares música de otros. Eh, una forma de reinventarse en ese momento era, hey, yo quiero hacer lo mío, quiero escribir mis canciones, quiero tener como algo que yo diga, esto es algo que yo estoy creando o inventando. Es una cosa que como que te da mucha satisfacción saber que una canción ha sido escrita por vos y que puedas tenerla como a la mano para tratar de hacer algo con ella. Realmente estos últimos años, con todo un proceso de producción musical también con el equipo de la banda, que he logrado como encarretarme y meterme de cabeza 24/7 a este universo, de volverlo un ejercicio, de volverle un ritual, crear todos un conjunto de hábitos para poder hacer canciones, porque como ya lo habrán dicho muchos artistas, leyendas en su momento, es muy difícil hacer letras, sobre todo si no te pensás pues como desde tu propia experiencia, sino como contar las historias de otros, ¿no? A veces nosotros como melómanos nos conectamos con la música no solo desde la parte musical, sino también desde las letras. ¿Por qué la importancia de tener hoy un taller musical dedicado a la composición? Y de una vez les digo, todos los viernes enfocados a la composición de canciones. En tu caso, ¿cuál es la importancia de darle un espacio al estudio de las letras? Esto involucra el leer todo el tipo de literatura, esto involucra también escuchar muchos artistas que sean referentes, con los que uno se pueda sentir identificado y pueda empezar por decir algo,
copiar estilos, que también es lo que hacemos con la apreciación musical, ir a la música y al producto de otros artistas para entender su estilo y aplicarlo a nuestra composición propia. Eduardo, vos partís del hecho de que pues muchos han dicho que la música ya está inventada, que todo está hecho y que lo que uno hace es tejer toda una colcha de retazos y crear su propia historia, su propia versión del cuento. Eh, Habría que preguntarse desde la importancia de hacer letras y escribir canciones, canciones para qué, para decir cosas importantes que querés decir, que querés transmitir, que vibren en una misma frecuencia que lo que otras personas pueden estar pensando, o música o canciones o letras para curarte a vos mismo y hacer tu propia catarsis creativa a partir del arte, para expresarte con palabras, bien sea una emoción, o un momento de tu vida o simplemente un momento en el que te pones en los zapatos del otro y te pensás como, hey, yo quiero decir lo que este grupo de personas no puede decir y me apropio de su discurso y me pongo en sus zapatos y lo vuelvo una historia o lo vuelvo una letra de una canción. Creo que es importante, como desde sus propias sensaciones, poder transmitir a través del arte o de las letras de las canciones particularmente, como esas canciones que de pronto están en sintonía con lo que otros piensan, ¿no? La música no solo como forma de entretenimiento, sino también como plataforma para transmitir mensajes, para curar, para sentirnos identificados los unos con los otros, no importa en qué lugar del planeta estemos. Uno a veces escucha una canción en cualquier idioma si uno la entiende y uno se siente identificado, siente que al otro le pasa lo mismo que uno también puede pasar por lo mismo que ha pasado ese autor. Desde los referentes, y hablábamos ahorita que nosotros, que así como en la música, nosotros tenemos agrupaciones que nos gustan más, pues también desde la escritura habrá algún artista que tenga, por el que uno se inclina en cuanto a preferencias del tema, de las letras. En tu caso, ¿cuáles son esos referentes que te han llevado a ti a componer música y a componer canciones? Bueno, te voy a mencionar uno que para mí ha sido uno de esos genios que ha dado Latinoamérica, Gustavo Cerati, desde que empezó a escribir canciones y lo cuenta en muchas de sus entrevistas, que eso es algo que también recomiendo, y es seguir a los artistas que para vos son referentes, como para entender cómo era su proceso de creación de letras, de composición de canciones, como para entender un poco por el camino que ellos han pasado para llegar a lo que fueron y a lo que lograron con sus letras y con sus palabras. Te cuento particularmente que uno escuchando canciones de Gustavo Cerati como T para Tres o como Crimen, eh, que entre otras cosas Crimen es una historia muy triste de celos que Cerati mismo manifiesta que escribió en un momento muy feliz de su vida. Entonces es él como poniéndose en los zapatos del otro para expresar una emoción. Pero particularmente te quería mencionar a Gustavo Cerati porque menciona en una de sus entrevistas que desde los finales de los 70 él se hace como a una técnica que él mismo pues como que y se apropió de esta técnica y es tener su propio diccionario, el diccionario Cerati de palabras que le gustaban, eh, que seguramente le sirvieron para muchos momentos de su creación, porque él era uno de los que decía que no, que le costaba escribir. Entonces, Cerati es uno de los referentes muy, muy especiales y que pues hace unas letras con un surrealismo muy, muy interesante para mi gusto. Cerati como principal referente en cuanto a la composición lírica. ¿Alguien más? Pues mira, pues sabemos de la genialidad de este uruguayo Jorge Drexler, que también es un latinoamericano que pues ha hecho tremendas cosas desde el punto de vista de las letras y pues ni se diga de la creación musical. El tipo, y menciono a Drexler porque hace algunos años desarrolló incluso una aplicación en la que la gente podía interactuar con unas de sus canciones, particularmente Habitación 316, pues es una canción que plantea partes variables en la aplicación y la gente puede ir escogiendo lo que él creó, pues las diferentes alternativas o los diferentes desenlaces de esa historia de la Habitación 316, que no es más que
pues una expresión de cómo puede terminar una historia y que las personas puedan ponerle diferente final a eso. Para mí Drexler con sus canciones, con sus rimas, porque entre otras cosas hace unas rimas asonantes, que ahorita conversamos un poquito de eso, y construye pues canciones en formas de décima, que es una estructura en la poesía utilizada como que tiene que rimar la primera con la cuarta y la quinta, la segunda y el tercer verso riman con la sexta y la séptima, octava, novena rima y la décima rima con la séptima y la sexta. Entonces como que también es un referente a estudiar, que los invito también como a tenerlo presente porque es todo un genio de la poesía, también desde mi punto de vista. Sí, los que quieran ahondar más sobre esto de la décima en manos de Jorge Drexler, les recomendamos un taller TED, una charla TED que él dio en TED en español, explicando puntualmente qué significa componer en décimas y poniéndolo en práctica. Además, hay una historia muy interesante detrás de eso que él cuenta en esa charla y es que él empezó a explorar el tema de la décima gracias a Joaquín Sabina, que le escribió como un pedazo de una canción y le dijo, vea, complétela. Así que vayan y vean esa charla TED que es muy recomendada. De un referente argentino a un referente uruguayo, ¿algún referente colombiano en cuanto a la escritura de letras? Bueno, pues tendríamos que pensar en una leyenda pues de la música independiente en Colombia. Aterciopelados, para mí Andrea Echeverry y Héctor han hecho un trabajo muy bonito de transformación en la creación, en el tema de transformación de letras y creación de letras, canciones y reflexiones que hoy hacen desde sus canciones de temas muy profundos. Pues vos escuchás, por ejemplo, esta canción La Pipa de la Paz, pues que habla de cómo se cultivaba, de cómo éramos felices cuidando y viviendo en torno a la naturaleza. Creo que cuentan una realidad que soñamos y pues en otras canciones como lo que hace poco hicieron como dúo dinámico, en donde cuentan desde sus realidades historias, son contadores de historias, entonces creo que desde el trabajo de letras, Aterciopelados, particularmente Andrea, ha hecho un trabajo pues muy especial en términos de escritura de letras, ¿no? Son estas agrupaciones que se convierten casi en cronistas de lo que es la vida del colombiano del común, de cada uno de nosotros, y por eso podemos sentirnos identificados con canciones desde tan crudas como Pilas o a otras mucho más filosóficas y llenas de mensaje, como lo que puede ser un maligno o un rompecabezas. David, en cuanto a la composición de letras desde tu experiencia, ¿dónde lo haces? ¿Buscas algún espacio para hacerlo en algún momento del día o llegas ya al estudio a trabajar la letra desde el estudio acompañado de la música de la banda? ¿Cómo es ese proceso de producción aplicado a David y la Facha? Bueno, mira, en muchos casos, Eduardo, el tema se da en cualquier lugar, puedes estar esperando un turno para que te atiendan en algún banco o estar pensado en ciertos momentos que vos mismo te generes como esa creación de hábitos para decir, ve, yo tantas horas al día voy a sentarme a ejercitarme en el tema de escribir las letras de las canciones. Muchas veces la inspiración llega en el momento menos pensado, entonces tenés que tener como los elementos siempre disponibles, el cuadernito, los papeles en donde vas a poder rayar o simplemente la aplicación en donde vas a poder tener unas notas de texto que vas escribiendo desde donde estés y en el momento en el que estés. En muchos casos te apoya un montón tener desde la producción musical a tu teclista diciéndote, hey, te mando este círculo armónico para que a ver qué se te ocurre allí de letras. Entonces vos te sentás a tararear y como a pensar en el la, 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 muy vulgar como para después volver esa melodía que creas tarareando una letra basado en una idea central, ¿no? Entonces, también tienes que buscar en los espacios cotidianos en donde tú te encuentres el poder lograr como, este es mi espacio en donde me puedo sentar con la guitarra, con mi instrumento, como hacer canciones, una determinada parte del día que es como
como el deporte, al final es que buscar ejercitar esto como hacía Michael Jackson en su momento con su productor Quincy Jones, que decían que para su primer disco de 10 canciones crearon 600. Bueno, uno en su justa proporción tratar de hacer algunas más y volverlo como un ejercicio recurrente, disciplinado, para que a través de ese proceso creativo que vas volviendo propio, puedas desarrollar un hábito que te permita hacer canciones en cualquier momento y tener unos momentos específicos para crear y hacer letras de canciones. Lo más importante de este taller musical es que ustedes pueden escuchar a los artistas de su experiencia y saber que el producto final, ese disco grandioso que nosotros escuchamos o esa canción de la que nos enamoramos, no fue hecha de un día para otro, sino que pasó por mucho trabajo, a veces incluso mucho sufrimiento Ay, del mismo artista que no sabía por dónde empezar, que destruyó la canción, que le hizo muchas versiones. Así que si ustedes están escribiendo canciones o si están escribiendo textos a los que quieren ponerle música y no se sienten muy cómodos con lo que han logrado, no se preocupen. La invitación es a que lo sigan haciendo porque las grandes obras no nacieron así de un día para el otro, ni con un abrir ni un cerrar de ojos. David, una pregunta antes de pasar ya a los consejos. Una última pregunta desde David y la Facha y como David López, compositor de letras. ¿Cuál es esa canción de tu banda que tú dices, esta es mi mejor letra hasta el momento? uf, esa es una de esas preguntas difíciles de responder, pero geniales, porque, porque sabes, casi que como cada canción a veces es una mirada al espejo y en algunos casos uno no se quiere mirar y dice, no, esta no me gusta, pero también es bueno podérsela mostrar a otras personas para que te den su retroalimentación. Pero si me preguntaras a mí particularmente, una canción que me encanta es una que estamos próximos a lanzar y que ya hemos tocado en un par de mercados musicales en vivo, pero que apenas vamos a ponerlo en plataforma, se llama Satélite. Hay una parte precisamente de la canción que habla como puntualmente diciendo, tienes que estar en el lugar y en el momento para tentarme así a seguir en este juego cósmico pues voy a aprender a ser feliz mirando la luna y a enamorarse de las cosas simples. Al final la vida es ciclos que dan vueltas y que te ponen como un satélite a girar en torno a eso. Entonces, para mí es una de las letras que me llena y la otra es la de Grita, que es, si la tierra gira, yo doy lo mejor, así que siente, baila y grita. Es en momentos difíciles en los que tienes que dar lo mejor y sacar tu mejor lado y bailar y gritar, y si es positivamente y en frecuencias de las buenas, pues mejor todavía. Pues ahí lo tienen, vayan y escuchen la música de David y la Facha y atentos a sus nuevos y próximos lanzamientos. David, 5 consejos para aquel que se quiera meter en este maravilloso mundo de la escritura de las letras. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, Eduardo, lo primero, diría yo, la primera recomendación, así desde mi experiencia puntual con la banda David y la Facha, es experimentar, es crear los diferentes momentos para dar fluidez al proceso creativo, es poder, es tararear en el momento en el que tengas que tararear, es sentarse a escribir fragmentos que luego puedas unir a partir de una idea central, es crear hábitos. Creo que experimentar y crear momentos es, a veces las cosas salen y si las grabas y si experimentas ese proceso de grabar las ideas y experimentas eso, vas a poder aprovechar después y coger una idea central y volverla una canción, ¿por qué no? Entonces creo que el primer tip es experimentar y crear momentos. Segundo consejo de David López para la composición de letras. Bueno, y esto me lo recuerda cada día Lucho desde casa, nuestro productor Lucho Castro, y es que no hay reglas, más bien en vez de reglas para la creación de canciones hay herramientas, hay un montón de, así como hay un instrumento que te acompaña como la guitarra o el piano u otro instrumento que tengas, o un lápiz o un cuaderno, también hay herramientas o elementos claves como los poéticos, como poder estudiar un poco más sobre las rimas, los versos, poder estudiar sobre las sílabas o sobre cómo suenan las palabras, en dónde llevan los acentos para respetar esos acentos que como hablas, poder también decirlo en la canción.
y no ponerle la tilde porque musicalmente suena, sino que suene como suena hablado. No hay reglas, hay herramientas, es tener un diccionario como herramienta, un diccionario de sinónimos o buscar referencias en internet como diccionarios de rimas, porque resulta, Eduardo, que no solo hay rimas como las que conocemos tradicionales, como las consonantes, rimas que sueño, rima con caleño o elefantes, rima con gigantes, pero también hay rimas asonantes y es solo cuando las vocales y no las consonantes son las que son coincidentes o idénticas en las rimas. Entonces, rimas como la palabra duda, con bruma, con cuna, con cruza, son rimas asonantes que te pueden servir y no son rimas tradicionales como las conocemos, como constitución, corrupción, eh, etcétera. Sí, y muchos ejemplos más. Ya saben, no hay reglas, hay herramientas y esto simplemente es para que ustedes busquen también qué les sirve y qué les funciona. Lo que le puede funcionar a David de pronto no le funciona tanto a usted. Así que lo invitamos a que experimente para que usted mismo encuentre cuáles son esas herramientas que lo llevan a componer y a sentirse más cómodo con lo que usted está escribiendo. Tercer consejo de David López para escribir canciones. Tener un cuadernito para hacerse las preguntas claves, casi que esto es como un tema medio filosófico, pero preguntarnos básicamente ya cuando estás enfrentado con tu cuadernito, con la hoja en blanco, como tener unas preguntas claves para hacerte a la hora de, pensando en un tema, hacerte unas preguntas básicas, y es, por ejemplo, ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién? ¿Quién está al frente de sentarse a escribir y a contar esa historia? ¿Quién es el que va a contar el cuento, por así decirlo? Entonces, ese qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué te pueden ayudar a escribir y a contar la historia, porque al final lo que tenemos que buscar es contar historias, ¿no? A través de las preguntas claves y respondiendo esas preguntas claves que nos hacemos inicialmente en el proceso creativo, ya cuando estás frente a la hoja en blanco. Claro que sí. Son casi las 5 Ws que nos enseñan a nosotros en en el periodismo. Tal, ¿Quién, cómo, precisamente. por qué? Y tienen una relación importantísima en lo que es, le enseñan a uno en el periodismo a contar una historia. Es lo mismo también que se hace con una canción, contar historias. Aunque también hay que decirlo, no todos los artistas se dedican a contar historias. También se puede uno enfocar, digamos, en un sentimiento o en algo un poco más subjetivo de lo que es una historia que de las que conocemos con un principio, un nudo y un desenlace final. Otro consejo más, David. Bueno, precisamente y enlazándolo con el anterior, si te vas a hacer varias preguntas claves, al final es para contar una historia, bien sea como lo mencionabas ahora, no necesariamente literal, el estaba aquí en la mañana mirando el sol y me di cuenta que todo estaba mal y al final cambié, no es de pronto así tan, en algunos casos tan literal, sino es el mismo tema, por ejemplo, de un proceso creativo como en otras artes, como en lo audiovisual o como el arte en general. Si vas a pensarte como para recrear una historia, pero bien puedes recrearla desde un sentimiento, o desde una emoción, o desde cuál es la emoción con la que la vas a contar. Entonces, creo que al final contar una historia es pensar en qué quieres decir, qué es lo que quieres decir, y así como mencionaba ahora de nuestra canción que está en plataformas digitales que se llama Grita, si la tierra gira, yo doy lo mejor, así que siente, baila y grita. Creo que es cuando queremos nosotros como artistas como decir cosas, cuando pensamos en que la forma de hacerlo es contando historias, ¿no? Storytellers. Hey, Rocco, llegó el... Tenemos un invitado especial al taller musical Radiónica. David, un consejo más, uno último para ir cerrando ya este taller musical de hoy. Bueno, mira que Eduardo, como mencionábamos al principio, no hay reglas, hay herramientas. Creo que estaba como en sintonía como con esto y es, hay que crear, estoy abriéndole a Rocco que estaba pidiendo Claro, entrar. hay que hacerlo. Creo que también en ese sentido, para hacer letras y crear canciones, no hay una fórmula,
no hay una receta mágica. Cada uno puede tomar elementos desde lo audiovisual, desde si estás viendo una película o si estás leyéndote un libro o si estás escuchando a otros contar su propia historia, pues qué bueno poderse poner en los zapatos de otros para contar otras historias, como mencionaba. Eh, y es tratar de buscar una fórmula que sea tuya, crear tu fórmula para intentar pues que a vos te funcione. Si a ti te funciona y si creas esos hábitos y tienes las herramientas y logras experimentar con todas estas herramientas y te haces las preguntas y creas y cuentas una historia, al final estás encontrando la fórmula tuya de hacer canciones y pues posiblemente es otra que le puedan servir a los que están aquí viendo esta transmisión de Taller Musical Radiónica, Eduardo. Claro que sí, muy, muy importante que recalcarles y volver al mismo punto, y es que esto no es una regla total, lo que le funciona a uno de pronto no le funciona a otro, así que la idea de este taller musical de hoy, que está enfocado en las letras, así como los otros talleres musicales en los que hemos tratado temas básicos de armonía, de teoría musical, de apreciación musical y de producción, es que ustedes empiecen a experimentar en sus casas y que intenten buscar ese estilo propio en cada una de sus creaciones. También, y otra vez les volvemos a decir, no se desanimen si al principio no se sienten tan cómodos. Esto no es fácil, pero sí requiere un trabajo constante y mucha seriedad ante lo que uno quiere transmitir. David, yo creo que ahí están los consejos. Muchas gracias, muchas gracias por recibir esta invitación y por ser parte de este taller musical Radiónica enfocado en las letras. Te deseamos mucha suerte con el proyecto David y la Facha. Esperamos poder volverlos a ver en escenarios prontamente y tenerlos aquí en la ciudad de Bogotá. Y un saludo muy grande a toda la gente de Cali y a todo el resto de la banda. Hombre, Eduardo, muchas gracias. De verdad, reitero nuestro agradecimiento inmenso y valoramos mucho esta invitación. Los felicitamos por esta iniciativa también al equipo de Radiónica, a la parte técnica, Pablo también desde su casa apoyándonos. Es muy especial para nosotros poder tener estos espacios también y compartir nuestro proceso. Los invito a vernos en plataformas. Seguro, Eduardo, que nos vemos pronto. Nos vemos en Bogotá, nos vemos virtualmente. Un abrazo para todos. Los invito a escuchar nuestras canciones en Spotify y en Deezer y en todas las plataformas. Un abracísimo virtual. Nos vemos pronto desde Cali, Colombia. David, de David y la Facha. Un abrazo para David, un abrazo para Rocco también, que lo vimos pasar por ahí. Muchas gracias a todos ustedes, los que se conectaron con este taller musical Radiónica. Recuerden que nos pueden escribir a través del @Radiónica con el numeral Taller Musical Radiónica, dándonos sugerencias, qué artistas quieren ver aquí como invitados, que quieren aprender de algún artista puntual y además también compartir sus creaciones. Si usted, digamos, está con el bajo en su casa y quiere contarnos que con el video de Andrés logró aprenderse la escala de alguna forma, compártalo con el numeral Taller Musical Radiónica. La invitación también es a que se conecten el próximo lunes a partir de las 7 de la noche, porque tendremos a Patricio Stiglitz haciendo ejercicios de calentamientos para guitarristas, así que muy atentos. Y si usted quiere revivir los episodios anteriores, los encuentra todos en nuestro canal de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Eduardo Rendón, me encuentran en redes sociales como @RendónBenítez y es un placer acompañarlos. Feliz fin de semana para todos. Salva tu mundo, usa Radiónica. ¿Qué tal, amigos de Radiónica? Yo soy Patricio Stiglitz, soy guitarrista, compositor, docente, hago parte de las bandas PSP, Indio y Darkness. Y quiero invitarlos para este próximo lunes que participen en el taller musical Radiónica, para que se conecten, porque vamos a hablar de mucha guitarra, de muchos ejercicios, vamos a hacer ejercicios, vamos a tocar un montón. Así es que un abrazo para todos, chao.